el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya expliqué todo eso que hoy podemos decir sobre la iglesia. ¿Y por qué? Porque nos ha ungido el Señor. Nosotros hemos sido ungidos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Juan también dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los de corazón quebrantado, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces pudiéramos decir hoy, ungidos para predicar buenas nuevas. O sea, es que para eso es que hemos sido ungidos. Hechos 1:8 dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es ese poder? Dice el Señor, y me seréis testigos, o sea, para que sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Fíjese bien, hasta lo último de la tierra. Bueno, si la tierra es redonda, si la tierra es esférica, ¿quién puede decir dónde está su inicio, dónde inicia y dónde termina? Aquí pues ilustrando, de pronto pase de ignorante en el tema, puede ser, pero aquí ilustrando. Pudiéramos decir en Colombia, bueno, lo último de la tierra es Japón, una ilustración. Ellos pudieran decir lo mismo, no, lo último de la tierra es Colombia, no, es Alemania, no, y ellos decir es Colombia. Hasta lo último de la tierra, hasta el último lugar. Bueno, uno puede llegar a pensar que lo último de la tierra también podría ser ese lugar donde menos quisiera ir alguien a vivir, a pasar o incluso de visita. Y dentro de esos lugares, como pudiera ser, por ejemplo, un hospital, hermanos, sinceramente, yo a veces le digo a mi esposa, yo preferiría terminar mis días en casa. Y a veces le digo cuando estoy enfermo que mi amor, que vamos al hospital, ¿qué tal? Yo le digo, no, vea, déjeme aquí, oremos y miremos a ver qué hay que tomar, pero aquí, cosa horrible, ir a un lugar de eso. A uno que lo llaman a que orar por enfermos, es esa terapia, Dios mío. Cuando mi esposa estuvo hospitalizada 24 días, que a propósito, Dios les bendiga mucho por haber orado por nosotros, quienes se dieron cuenta. Hermanos, es muy duro la impotencia que se siente en un lugar de esos. Como mi esposa con una masa en la matriz que se le había adherido también al colon y le producía dolores de todos los días, sin falta, o sea, eso era, mejor dicho, sagrado, de 1, 2 horas revolcándose en una camilla. Un día le duró 8 horas. Le aplicaban, a ver, tramadol, le aplicaban diclofenaco, le aplicaban dipirona, le aplicaban otra cosa. A lo último, ya como última opción, le aplicaban morfina, que, bueno, eso ya es para pacientes terminales bueno, ustedes saben, de ciertas enfermedades. No, ni eso le servía. Y esa impotencia de uno querer estar con ella, acompañándola en su dolor, pero no porque las políticas de esos lugares no lo permiten, excepto la media horita que nos daban una vez al día. Hermanos, eso es una cosa impresionante, la impotencia que se siente. Entonces, es un lugar de esos. Pero también las prisiones. Hermanos, las prisiones, de las peores cosas que le pueda pasar a una persona es caer a una prisión.
Hermano, caer a prisión, aparte de de ser etiquetado socialmente, pero mal, una mala etiqueta, lo que se pierde, esa pérdida de la libertad, esa pérdida de la familia, esa pérdida de los amigos, que entre otras, muchas veces la seño deja de ir a visitar a su compañero a la prisión y luego ahora resulta que consiguió otro compañero. Muchas veces ese otro compañero es de los que él consideraba amigo, parcero de él, como se dice en ese mundo. Perder las cosas, un privado de la libertad por el deseo de la libertad física. Les decía la vez pasada, les conté un testimonio, es capaz de vender la finca, es capaz de vender una casa o las casas, es capaz de vender un carro, pertenencias, para dárselas a un hombre que posiblemente, y pasa mucho dentro de esos lugares, que lo va a dejar condenar, que cuando le ha consumido hasta el último recurso, le dice, no, no, hice lo que pude, ya aquí no hay nada, pero a sabiendas, o sea, sabiendo que no lo iba a lograr, pero pues es el trabajo de ellos, es para lo que estudiaron, y tampoco son todos, no podemos decir que al 100% todos, pero sí una gran mayoría. Eso, el control de su vida. Dentro de un lugar de esos ya no se duerme con quien se quiere, no es que, vea por favor, yo quiero que me asignen una celda con el hermanito, con el líder que predica. No, señor, allá no tienen derechos, no es con quien quiere, es con quien allá le asignen. Y muchas veces le toca con el peor del patio. Tirar carreteras, se dice, ahí hay una jerga, ¿no? Tirar carreteras, dormir en el piso, eso, tener que tirar plancha, dormir en piso sin colchón, porque hasta eso se lo van a cobrar, hasta el derecho de ingresar una colchoneta se la van a cobrar. Entonces, fíjese, todo esto es un mundo dentro de un mundo, y dentro del texto leído está esta población. Ir a publicar libertad a los cautivos y apertura a los presos de la cárcel. Bueno, la hermana Nelly de López le llamaba a los privados de la libertad, ella les llamaba los doblemente cautivos, la hermana que Dios usó para iniciar este ministerio. ¿Por qué ella decía los doblemente cautivos? Decía porque ellos son cautivos del pecado, o diríamos presos del pecado, pero presos también físicos, han perdido la libertad física. Esa etiqueta, cuando el juez golpea ya con el martillo y dice fulano de tal por esto y esto y esto, lo sentencio a, a condena, digamos 20, 30, 40 años de condena, ¿sí? Y la tendrá que pagar la intramural. Lo que está diciendo el juez es porque no eres apto para la sociedad, no inspiras confianza, no eres una persona de bien, eres de las peores personas y tienes que ser encerrado. Y ojo, son consecuencias del pecado. O sea, yo les decía la vez pasada, esto no lo digo para generar lástima, no, es más, ni siquiera yo oro por la libertad física de ellos. No, señor. Les decía, hermanita, no pierda el tiempo en llamarme a decirme que ore por su hijo para que Dios le haga un milagro en la libertad física, sin primero orar para que Dios le dé la libertad espiritual, para que cuando salga de un lugar de eso no salga a seguir cometiendo actos considerados delitos, sino que salga a testificar, que salga a predicar, que salga a hablar de Dios. Si conmigo, hermanos, yo en eso soy radical, conmigo perderán el tiempo. No, dígame, hermano, ayúdeme a orar por mi hijo, cayó a la cárcel, y si puede contactarlo, háblele de Dios. Ah, bueno, ya, por ahí sí estamos hablando el mismo lenguaje, porque eso salir para seguir por las mismas, eso no vale la pena, hermano. Lo más importante es
la libertad espiritual. Así que esto que yo cuento no es para generar lástima, de ninguna manera. Han cometido actos delictivos, lo justo es que paguen. Hasta la Biblia habla de eso. Es más, todo esto, porque lo que la ley llama delitos, que hay cosas que uno no puede nombrar aquí, hermano, porque pues bloquean el video, pero ustedes ya saben, piensen los peores delitos, lo que la ley llama delitos, la Biblia lo llama pecado. Y la Biblia dice, o sea, la Biblia ni siquiera contempla prisión para el pecador. La Biblia dice, la paga del pecado es, ya ustedes lo saben, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos ha ungido para hacer lo que otros no pueden, incluso teniendo todos los recursos para hacerlo. Por ejemplo, en una de las prisiones de acá del Huila, en cierta ocasión voy con mi grupo de apoyo a ingresar, allá era el martes, sale el director y me dice, pastor, ayúdeme, colabóreme. Tengo aquí un grupo de jóvenes insoportables. Oiga bien, ya no sabemos qué hacer con ellos. Hemos hecho lo que pudimos. Escuche bien. Aquí tenemos psicólogos, aquí tenemos sociólogos, aquí tenemos psiquiatras, aquí tenemos profesionales en la salud física, mental, en todo eso. Pero reconocemos, decía él, y mi grupo de apoyo son testigos, permítame, pero reconocemos que hay un lindero el cual no podemos cruzar. O sea, llegamos hasta cierta parte y ya no podemos pasar de ahí. En este momento, en el establecimiento carcelario y penitenciario de Rivera está pasando eso. A mis pupilos, porque el pastor carcelario de Rivera fue bautizado dentro de esa misma cárcel. Mira estas cosas tan hermosas, hermano. Yo le prediqué el evangelio, yo lo preparé para el bautismo, llevé a un pastor bautista porque yo todavía no era bautista y me lo bautizó. Ahora él es el pastor que administra la cárcel de Rivera. A él en este momento está atendiendo con el joven David Ordóñez, que recibió el estatus de capellán laico de tiempo completo. Están atendiendo un grupo de jóvenes, hermanos, de la cosa más terrible dentro de esas prisiones. Eso lo viví también en otra cárcel. Y el director me decía, ayúdenos, porque reconocemos dos cosas que reconocía él. Primero, que podemos llegar hasta cierta parte y ya no cruzar de ahí. Pero reconocemos también que ustedes tienen algo. Hermanos, a mí me encanta testificar esto, de ver cómo se ignoran temas. Ellos usan mucho la expresión, ustedes tienen algo. O sea, ellos no saben cómo se llama ese algo. Ellos no saben identificar ese algo, así que no le ponen nombre, pero nosotros sí sabemos qué es. Es la unción del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Ni siquiera somos nosotros. Aquí no nos podemos poner con fanfarronerías, hermano. Y yo le digo a usted, no seamos fanfarrones, que es que a veces lo somos. Y nos atribuimos cosas. No, hermanos, es de Dios. Cuando se aglomera la multitud por el levantamiento del paralítico a la entrada del templo y agarran a Pedro y a Juan, y vienen esos miles de personas admirados porque el paralítico lo era de nacimiento. Pedro y Juan dicen, ¿por qué miran a nosotros? Eso está en Hechos capítulo, creo que el 5, bueno, se me escapa. Pero dice, ¿por qué miran a nosotros? Capítulo 3, como si por nuestro poder
o por nuestra piedad, no es que, ay, es que ellos son muy misericordiosos, ellos son muy lindos, hubiéramos levantado a este hombre. No, no fue nuestro poder ni nuestra piedad, sino que este hombre que ustedes ven de pie delante de ustedes fue levantado en el nombre, por el poder del nombre de Jesucristo. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1 y el 4, el 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, nada de eso. En el verso 4 dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Oiga, hermano Pedro Castro, Dios lo bendiga desde el Huila, dice Pitalito, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, nada de eso, sino que yo fui a vosotros con demostración del Espíritu y de poder. Porque nosotros somos los que hablamos, pero el que hace las cosas es el Espíritu Santo. La gente a veces se hace una idea más grande de nosotros de la que debiera hacerse. Fíjese que la Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. No, hermano, no. No nos miren como algo, pues, hermanos, no somos nosotros. La gente dice: uy, es que esos pastores carcelarios, es que esa gente, las cosas que hacen. No. Nosotros no vamos allá a una campaña de milagros, de llamarle martes de milagros, martes de poder, martes de maravillas. No, vamos, nos presentamos, nos registramos, nos toman la huella, nos ponen el sello de ingreso, cumplimos unos protocolos de seguridad y eche para adentro, papito. Y no es que decimos: allá vengan acá, que vamos a hacer aquí una mañana de milagros. No, vamos y predicamos la palabra. Eso es todo lo que hacemos. Predicamos la palabra. Pero es ahí, en el predicar la palabra, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, deje que del resto se encargue Dios. Es ahí donde suceden las cosas poderosas, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. No se haga una idea que, mejor dicho, el grupo élite, las reservas de Dios, los guerreros de Jesucristo. Dejemos tanta cosa. Es Dios, el poder es de Dios, las maravillas las hace Dios. Dios respalda en lo que nosotros predicamos y Él respalda la palabra, no más. Les decía este señor: ustedes tienen algo. ¿Qué es ese algo? La unción del Espíritu Santo, que es por pura gracia. Es por pura gracia. Uno se pone de altivo, hermano, y pierde esa gracia y lo coge un demonio y lo levanta. Una de las cárceles de Antioquia. Un hombre endiablado, hermano, pero endemoniado. Se le desfiguraba el rostro, se le movía la cara. Se tiraba desde un cuarto piso dando vuelta, canela, me caía como una araña. Entonces subía por las paredes como una araña, hermano. Eso fueron y le llevaron un líder religioso y lo cogió del cuello y lo paseó por todo ese patio y lo tiró al pote de basura. Le llevaron otro líder y le zampó, en jerga carcelaria, le zampó utaraque, hermano. Le metieron 12 o 14 unidades del cuerpo de custodia y vigilancia. En nuestra jerga de aquí afuera, 12 guardianes, porque en realidad ya se manejan otros términos. Y a 12, no recuerdo si 12 o 14, para no ir a decir una palabra incorrecta, un número, pero 14 o 12, los levantó a todos, les zampó, como dicen los costeños, muñequera. Manos, no es que no somos nosotros. Allá fue un líder religioso, fue otro de mucha oración, de mucho ayuno. No somos nosotros. Hasta que fue otro, un ministro del Señor, pastor de la IPUD, de Evangelismo Carcelario. Y él mismo reconoce. Él escucha todo eso que le cuentan y él dice: le temblaban los pantalones. Así lo dice, a él no le da pena decirlo. Digo, hermano, yo estaba muy asustado. Porque que levantó una compañía de guardias,
levantó a fulano y lo tiró al pote de la basura, al rincón donde echa la basura, levantó a otro líder religioso y yo estaba asustado, ¿no? Él esperaba una guerra, pero guerra, ¿no? Fue y le invocó el nombre de Jesús y dijo, al instante quedó libre. Pero es Dios, es la unción. Uno se pone altivo y lo coge un bicho y lo levanta. Porque aquí la gloria y la honra es para el Señor. Entonces, es más, por eso ni siquiera vamos en nombre propio. Todas esas cosas las hacemos es en nombre de Cristo. ¿Sí? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. Cuando Pablo y Silas van y liberan a la joven que tiene espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo, le dijo Pablo al demonio, que salgas de ella. Ya, en el nombre de Jesucristo. Por allá, unos hijos de un tal Eusebia, algo así, un exorcista de profesión, se dedicó a ser exorcista. Creo que 7 pelados, muchachos. Y estábamos en el tiempo de los apóstoles y toda la fama de ellos. Y se fueron por allá, hermanos, a echar fuera un demonio y le dijeron, os conjuro por el nombre de Cristo que predica a Pedro y fulano y perano. Y esos demonios dentro de ese muchacho le dijeron, pues yo sé quién es Jesús y también sé quién es Pedro, pues ustedes quiénes son. Y cogió a los muchachos, hermano, y le amparon la trilla y los mandaron a desnudos y garroteados. Es Dios. El problema de las cárceles le quedó grande a Colombia y al mundo, pero pues yo hablo en el contexto colombiano. Eso le quedó grande a los gobiernos del mundo. Ya el director nacional del INPED en el 2018, año 2018. Oiga, ojo, el jefe nacional del INPED dice que estaba tan terrible el problema carcelario en Colombia y delictivo y delincuencial que por cada preso que cobraba la libertad caían a prisión 4 más. Impresionante, y que lo está diciendo la autoridad de ese entorno. O sea, salía un preso con su bolsita a disfrutar de libertad en caso que se hubiera resocializado o a seguir por las mismas, y iba entrando 4 más. A cambio, bueno, digamos 3 más, ¿no? Salía entra el que lo reemplaza el cupo de él, se agregaban 3 más. Hermano, por Dios, eso es una locura, eso es impresionante. Llegamos a tener más de 200.000 en Colombia. Ya ha mermado la cifra, pero por leyes que los favorecieron, no porque hayan cumplido condena. Por ejemplo, gracias a la JEP, Justicia Especial para la Paz, se acogieron miles de privados de la libertad a esa justicia y salieron muchos, salieron beneficiados por esa justicia, por la Justicia Especial para la Paz, pero ni siquiera porque hubieran pagado condena, no. Eso depuró los establecimientos penitenciarios. Digamos, tuvieron un leve oxígeno, pero no, eso ya ahora está, hermanos, ahí va subiendo. El capitán de una de las cárceles de aquí del Huila, tenemos 4, cárcel de Rivera, cuando yo atendía esas, porque hubo un tiempo que ahí me tocó todo. 4 cárceles las atendía todas. Fue muy duro. El peso espiritual, el peso del trabajo, fue un tiempo de mucho estrés, de giras, el factor económico, no hay dinero que alcance. Salía de acá, de la cárcel de Pitalito, viajaba para la cárcel de Garzón a predicar en la mañana, cárcel de Garzón. De ahí salía y viajaba de una, o sea, salía, almorzaba y viajaba para la cárcel de La Plata. Iba y predicaba en la cárcel de La Plata, perdón, en Garzón era en la mañana y en la tarde entraba a la cárcel de La Plata. Bueno, viajaba, luego viajaba para ingresar a la cárcel de Rivera, a predicar la palabra ya en Neiva, cerca de Neiva, y por la tarde iba a la Fundación Rescatados por su Sangre, lo que tiene que ver con drogadictos y todo esto.
Bueno, gracias a Dios, ahora han encargado a otro hermano para soliviar un poquito el peso. Pero cuando estaba en esa, administrando allá, se me acerca un día el capitán y me dice, ayúdenos. Nos hemos dado cuenta que cuando le damos vía libre, el capitán, que a la vez era eso, el nombre que ellos tienen es el comandante de vigilancia, custodia y vigilancia, pero él tenía rango de capitán, del IMPED, obviamente. Nos hemos dado cuenta que cuando le damos vía libre a la predicación del Evangelio, a ustedes, la convivencia en los patios mejora notablemente. Han habido tiempos, me han trasladado, he llegado a cárceles porque me trasladan para resolver asuntos, para poner en orden la situación. Y me doy cuenta, investigo que una de las causas es que a ustedes no les permiten ingresar o les ponen talanqueras o les complican las cosas. Dijo, eso se vuelve insoportable. Realmente es insoportable. Pero en todos estos años que llevo, lo que hace que entendí esto, ellos hablan mucho de la importancia de la espiritualidad. Lo que hace que entendí el asunto espiritual, donde quiera que voy, una de las primeras cosas que hago es mejorarle a ustedes el ingreso. Cuando eso yo ingresaba una vez a la semana a la cárcel de Rivera. Y es mejorarles, porque yo reconozco que cuando permitimos que ustedes ingresen a predicar, el ambiente espiritual mejora. Así que, pastor, por mí ya no son los jueves. Ingresaba los jueves a predicar. Ya no son los jueves. Venga los jueves, venga los lunes, martes, miércoles y venga los viernes. En conclusión, venga toda la semana. De hecho, hubo un tiempo que me dejaba ingresar en la mañana y en la tarde. Entonces, al mediodía me iba para el pueblo de Rivera, almorzaba, descansaba, que quedaba 5 minutos y volvía a la cárcel. Hermanos, estas personas reconocen que tenemos algo. Recuerde, ungidos para predicar buenas nuevas. Y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que ellos no pueden y lo reconocen? Si tienen todos los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos eh, tecnológicos, tienen todo, hermanos. Vea, si de algo carecemos nosotros, es del factor económico. Eso complica. Ustedes que van a las congregaciones saben que ese factor es, sinceramente Dios determinó hacer cosas grandes con lo mínimo. Siempre habrá falta para hacer. Cuando yo ingreso a este ministerio hace 19 años como pastor, porque llevo 23 años predicándole a esa población. Pero cuando ingresé hace 19 años que ya me dan el estatus de pastor carcelario, recuerdo que me asignaron 400,000 pesitos. Alguien pudiera decir, bueno, era bueno. No alcanzaba a ser el mínimo todavía, ni siquiera el mínimo. Pero escuche, esos 400,000 pesitos eran para pagar arriendo, para pagar servicios, para pagar salud, todavía no me daban salud, no me la habían asignado, para ir a las cárceles. Se puede imaginarse, hermanos, 400,000 pesos para hacer todo eso. No, hermano. Entrar en una pobreza que usted no se imagina. Un día le dije a mi esposa, mi amor, desconecte esa nevera porque hay una nevera con unas botellas de 3 litros de gaseosas que habíamos desocupado y ahí con agua. Le dije, no, mi amor, desconecta la nevera porque eso, para que una nevera ahí con agua. Más bien compramos hielo, porque pues vivíamos en Neiva y en Neiva el calor es 38 a 40 en promedio. Hermano, por Dios, llegué a irme en carro pagando el pasaje, no tenía carro ni moto, y igual no tengo carro. Me iba pagando el pasaje de Neiva hacia Rivera, pero de regreso
me devolví a pie. 12 kilómetros. ¿Usted sabe cuánto se echa uno andando 12 kilómetros? Uno anda un promedio a paso de infantería, paso bueno, uno anda un promedio de 5 kilómetros por hora. Así que eran 2 horas y media. 2 horas y media a pie. Rumbo a Neiva. Iba y predicaba, pues, para no llegar tan jugado en sudor. Daba la palabra y me devolvía a pie. Bueno, eso es bueno. Aquí no generemos lástima, que eso es hasta saludable. Pero el asunto era el por qué. Por no tener los recursos. Recuerdo que una vez me alcanza un hermano en una motico y hermano David, entonces le conté. Dije, no, hermano David, vea, camine, vámonos para un concesionario de motos. Yo saco una a mi nombre y usted la va pagando, pero yo asumo la responsabilidad. Le dije, no, el día que Dios quiera darme una moto, si es que quiere, yo estaba en una especie también de protesta, ¿no? Si es que quiere, nueva y de contado, sino que no me dé nada, porque había heredado una moto, heredé una moto vieja, anciana. Esa moto me hizo chapalear el viejo hombre. Manos, me dejó endeudado. No importaba lo que le hiciera, siempre iba a estar molestando. Me fue generando un estrés tan impresionante, hermano, de dejarme botado. Un día recuerdo que vivíamos para una loma y terminada la loma pasaba aguas residuales, pasaba ahí. Y le dije a mi esposa, mi amor, camine, vamos a darnos una vueltica, eso es bonita, toda linda. Se puso toda hermosa ella para salir tan taconada. Vea, no fue sino cruzar esas aguas residuales y se apagó esa moto. Esa fue la gota que rebosó la copa. Qué pecado mi esposita ahora para cruzar ahí en taconada. Eso fue un proceso. Y le dije, mi amor, vaya para la casa, yo llego más rato. Vea, hermanos, ese día me chapaleó. El viejo hombre, dijo Pablo, que está viciado. Yo en mi... y voy a botar esta moto. Voy a tirarla al río Magdalena, pero hermano, con la sangre bien hirviendo. Pero no, está lejos, entonces ya se va uno ahí, arrastra con ella a botarla al río, pero uno comienza a reflexionar, ¿no? Hoy en día que todo el mundo está grabando, dije yo, dije yo, no, imagínese que no tire esa moto al río Magdalena, eso es contaminación del medio ambiente, del hábitat y de animales y de fauna. Y hoy en día que todo el mundo graba, por allá salga uno por las noticias, pastor que en un arranque de enojo tiró la moto del río Magdalena y tales y pascuales. Ah, me devolví, le dije a quien se la había heredado, le dije, ahí está esa mecha de moto, haga lo que quiera, regálela, bótela, véndala por chatarra, que no quiero saber nada. Entonces, me deja endeudado, no. Ahí fue donde decidí, me voy a ir para la cárcel pagando pasaje y me devuelvo a pie. Entonces los hermanos, mano David, camine, yo le saco una, y usted nada. Si Dios quiere regalarme una moto, así, pero así. Si es que quiere, decía yo, si es que quiere que sea nueva y de contado, sino que no me regale nada, seguiría a pie. Bueno, el Señor es hermoso, hizo un hermano, incluso un fruto de la obra carcelaria, alguien que le predicamos en la cárcel que ya había salido y que Dios había bendecido, nos puso a estrenar una motico, una KT, pero nueva. El Señor es hermoso, eso sí me tocó esperar el proceso. Es la parte económica. Pero hermanos, el IMPED lo tiene todo. Tienen los recursos económicos, tecnológicos, el talento humano, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, lo tienen todo y no pueden, no pueden. Partidas multimillonarias, el Estado dirige partidas multimillonarias al IMPEC para la resocialización integral de los privados de la libertad y no pueden, pero lo reconocen, que no pueden ni podrán cambiar totalmente siquiera uno.
No pueden, ni podrán. ¿Por qué? ¿Por qué teniendo todo? Teniendo la economía, teniendo el talento humano, teniendo la tecnología, teniendo las instalaciones, ¿por qué no pueden cambiar a alguien? Porque no tienen lo que nosotros tenemos. Ungidos para predicar buenas nuevas. Hermanos, es impresionante. Nosotros no tenemos lo que ellos tienen. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos los recursos económicos, les decía ahora, nunca alcanza. A veces es triste salir, a veces puedo hacerlo. A veces salimos de la cárcel, 2 hermanos, 12, no dos, 12. Y bueno, le digo, hermano, vamos a una panadería, camine y los llevo a una panadería y recochamos, cansamos y nos tomamos un buen refrigerio. Pidan, hermano, lo que quieran. Pero eso no se puede hacer siempre. Sería lo ideal, pero a veces no se puede hacer. Un día va un hermano desde la Argentina, Huila, a la cárcel de La Plata. Todavía era pastor allá. Bueno, el hermanito entramos los dos solitos. Ese día no fue hermano porque llovió mucho. Y pues el motico. Bueno, salimos 10:30 de la mañana. Salimos de la cárcel y le digo yo, viejo, vamos y nos tomamos un refrigerio. Hermano, me contestó, le iluminó el rostro con una alegría. Y no sé, me inquieté, le dije, hermano, ¿usted desayunó para ingresar? Dijo, no, hermano. Le dije, viejo, pero ¿cómo no va a desayunar, hermano? Uno aquí tiene que venir bien, bien, sí, con el azúcar. Todo. Le dije, aquí hay que entrar bien, no uno así. Dijo, no, hermano Javi, pero es que si desayunaba, entonces no tenía para echarle gasolina a la motico. Le dije, ay, hermanito, por Dios bendito. Le dije, camine, vámonos. Pero ningún refrigerio. Así le dije, ningún refrigerio. Pida lo que quiera. Me lo llevé para un restaurante. Dije, pida lo que usted sabrá si quiere a la carta, lo que quiera. Me pegó un boca, chicos. Y le dije, tenga mi viejo para que le eche gasolina a eso. Es precioso cuando uno puede hacer eso. Gracias a Dios ese día lo puede hacer. Se imagina que yo mismo hubiera ido escaso. No, cargarse ese dolor. Y que yo lo viví, es que yo lo experimenté muchas veces, de no tener. Es lindo cuando uno le puede decir a ellos, camine, pero a veces no se puede, es que a veces no se puede. Entonces, nosotros no tenemos los recursos económicos que el Estado dirige a las prisiones, no tenemos un amplio recurso humano de profesionales, algunos porque no quieren, otros porque no pueden, hermano. Pues, nuestros psicólogos y nuestros sociólogos y nuestros profesionales pues están en sus consultorios, están ejerciendo la profesión para la que estudiaron o son empleados de empresas con muy buenos sueldos. No es que apelemos psicólogos para que vayan a las cárceles. En la iglesia, en la IPUD, ya hay muchos psicólogos, pues están en sus proyectos de vida. Entonces no tenemos el recurso humano, el talento humano ni profesional. ¿Y cómo es que nosotros sí podemos hacer lo que ellos no pueden teniendo todo eso? Porque tenemos lo que ellos no tienen. Y eso se llama poder de Dios. Así se llama. Eso no tiene otro nombre. Ungidos para predicar buenas nuevas. Porque, hermanos, potencia de Dios para salvación, potencia de Dios que cambia al más vil de los pecadores. Esa era la pregunta del psicólogo de una de las cárceles de aquí del Huila. En cierta ocasión, Dios, fui con el grupo de apoyo, un hermano tenía carrito, y ya cuando vamos hacia la ciudad, el psicólogo de allá, de la prisión, hermanitos, el doctor, buenos días o buenas tardes, cuéntenos. Ay, ¿será que ustedes me pueden llevar hasta la ciudad? Que es que, hermano, vea, se me varó el carro y no tengo. Claro, camine, vamos. Ah, qué oportunidad. Ese hermano, el hermano Pedro, no
podía faltar la música en su carro porque él decía, si yo no seré muy fluido para predicar, yo recojo gente y los pongo a escuchar música evangelística para que me pregunten, que ahí sí. Yo de pronto no soy muy bueno para iniciar la charla, pero cuando me preguntan, ahí sí, era una estrategia de él. Bueno, montamos ahí en el carro al psicólogo. Charla va, charla viene, saluda, nos cuenta que su carro está varado y qué tal. Y luego dice, yo quiero preguntarles algo, decía él. Claro, doctor, ¿ustedes qué tienen? Fíjese, un director que decía, ustedes tienen algo. Un capitán que nos decía, cuando les abrimos espacio en la parte espiritual, esto cambia. Vea bien. Y ahora un psicólogo que nos está diciendo, ¿ustedes qué tienen? Un hombre de muchos años en la cárcel, ganándose un gran sueldo porque él era el psicólogo duro. Ahí había más psicólogos, pero era el duro. Era el encargado de implementar proyectos de tratamiento y desarrollo, de resocialización integral de los presos, de resocializarlos. O sea, era el papá allá. Y dice, ¿qué tienen ustedes? ¿Cómo así, doctor? Decía así, es que ustedes tienen algo. Así decía. Yo llevo aquí tantos años en esta cárcel en la parte de resocialización. Mi trabajo es perfilar a los presos de más alta condena. Yo los perfilo, los meto en un programa si quieren, obviamente si quieren, en una faceta de ya de resocialización. Y decía, ¿por qué a los de más alta condena? Porque las estadísticas dicen que entre más alta la condena, hay más, digamos, más riesgo de que ellos atenten contra su propia vida, que ellos en depresión, en tristeza extrema, el abandono de la familia, haber perdido los recursos económicos tratando de salir de acá. Todo eso los lleva a una sola conclusión, que no vale la pena vivir y ellos atentan contra su vida y todo eso. Decía, así que yo los perfilo. Yo los llamo, les presento el proyecto, les digo que si quieren. Y bueno, los meto en un programa, les doy terapia psicológica, los llevo a una aula múltiple o los llevo a una oficina, les presento a ese grupo, les presento videos la intención es inyectarles a ellos de que uno se puede resocializar, de activar en ellos el super yo, que nosotros tenemos una fuerza interna que si la activamos, vamos a superar lo que sea. Entonces lo llevo a una aula múltiple, le presento videos de gente que pilotea un avión sin manos, con los pies, de un señor que toca guitarra con los pies, de un señor que no tiene ni las manos ni los pies, tiene solo un soquito y con eso se tira a una piscina y parece una hélice y nada. Les presento de todo eso. Y ellos quedan con la moral alta, muy alta, como dicen en la Fundación Rescatados. Y esa gente dice, doctor, muchas gracias por ayudarnos. Usted nos da otra mentalidad. Y eso es hermoso. Siento que esa es mi vocación. Pero muchos de ellos, que en la mañana les doy la charla, en la tarde están a los traques, están peleando, se arman esas trifulcas. Eso es una locura. Tiene que intervenir ahí los del cuerpo de custodia y vigilancia, las fuerzas especiales, allá lanzar lacrimógenos para tratar de controlar la situación. Y uno pregunta, ¿qué pasó? No, fulano y perano se agarraron y son de los que uno tiene en el programa. Pero ustedes tienen algo. Decía él, algunos de ustedes uno nota rapidito que ni estudio tienen así superior. No son universitarios, no son psicólogos, no son psiquiatras. Uno nota que algunos en la manera de hablar uno se da cuenta. Decía, pero es que yo he visto que cuando ellos se reúnen con ustedes a orar, que ustedes oran por ellos y les imponen las manos y comienzan a enseñarles la palabra, ellos cambian radicalmente. Yo mismo he tenido que firmar certificados y decir, fulano está resocializado, para ayudarle a que le mermen condena. Yo mismo he tenido que reconocer. Ustedes tienen algo, algo decía él.
Y hermanos, eso que unos le dicen algo, eso que ustedes tienen, que no sabemos qué es, hermanos, es que esto no es con títulos, esto no es con grados, esto no es con posgrados, esto no es con licenciaturas, esto no es con magísteres, esto no es con todo eso. Esto es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dios le manda a decir a un hombre, vaya, díganle a fulano de tal, no es con fuerza, no es con espada, o sea, no será así, sino con mi Santo Espíritu, ungidos para predicar buenas nuevas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es el poder de Dios, es el respaldo de Dios, es la investidura, es la unción, no son los cartones. Hermanos, permítanme para ir terminando. Este hombre decía, aquí tenemos los peores pero son palabras que me toca omitir porque son, hermano, ¿cómo vamos a usar palabras que de pronto aquí sancionen el canal? Pero los peores piensen en cada área delictiva, los peores, pero ustedes oran por ellos y cambian. Hermanos, es que el problema del pecado, recuerda que les decía ahora, lo que la justicia llama delitos, la Biblia lo llama pecados. Y el problema del pecado no se resuelve con charlas de autosuperación, con medicamentos psiquiátricos, ni en alcohólicos anónimos, ni mucho menos en fundaciones de rehabilitación para drogadictos. No, el problema del pecado solo se resuelve con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 2:22 dice, que te laves con lejía, aunque hagas lo que quieras, y amontones jabón sobre ti, échese Ariel, échese X, bueno, no nombremos, no le hagamos publicidad a ellos, échese la marca que quiere, consiga la marca más espléndida, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Termino con estas palabras, pero vamos a continuar. Porque es que la obra carcelaria es un mundo, hermanos. Pero hoy termino con estas palabras. Vean, hermanos. Les decía, carecemos de psicólogos. En la IPUD abundan. De hecho, ya hoy en día hay una inclinación por estudiar psicología hay mucha inclinación en nuestro gremio, pero están ocupados. Pero algunos van. Tenemos algunos que van, que redimen su tiempo, que son independientes, que ahí en Gigante Huila tenemos una hermana y está enamorada de este ministerio. Hace poco ingresamos la esposa de un pastor que es psicóloga y se apasionó por esto, pero escuche, ni siquiera ellos, ni siquiera nuestros psicólogos van allá con terapias de psicología. La esposa del pastor ingresó a un programa aquí en Pitalito, Cáncer de Pitalito, programa de la familia, y todo lo basó en la palabra. O sea, ni siquiera nuestros profesionales ingresan a una cárcel con terapia, con regresismo, venga, le hago un análisis, un perfil psicológico, nada. Aún nuestros profesionales, cuando se paran frente a ellos, es con palabra de Dios. Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, predica la palabra. Esto es con palabra de Dios. Allá los títulos, me perdonan, pero los títulos frente a esa población o a los indigentes, a los habitantes de calle, a los drogodependientes, los títulos se quedan cortos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque Él vive, mire bien, y eficaz porque logra lo que se propone, y más cortante que toda espada de dos filos. Se dice que la más filuda en el mundo es la katana, creo. Esa podrá traspasar también el cuerpo, los tendones, los huesos. Dicen los duros en el tema que un diestro en manejar esa espada
De un solo golpe puede pasar una persona de lado a lado. Pero escuchen, no podrá traspasar el alma y el espíritu, ni siquiera la conciencia. Pero esta espada, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, también los tuétanos y las coyunturas. Pero mire lo que agrega, beneficio agregado, y discierne los pensamientos de corazón. A veces se acercan a nuestro culto el peor, el hombre que ya no sabe a cuántos le ha quitado, a cuántos ha pasado al otro lado, el que lleva el récord del patio y se arrima mal encarado, como enojado, como diciendo cuando termine ese culto, venga y hablemos. Y se agarra uno para dedicar la palabra, para dedicar, y comienza la palabra a golpear en la conciencia de ese hombre. Y yo he visto cantidad de ellos caer a los pies de Cristo llorando. Los he visto recibiendo el Espíritu Santo y yo mismo llevándolos al agua del bautismo. Cuando fueron allá así, con ese rostro que la cara lo dice todo. No somos nosotros. ¿Para qué se pone uno de fanfarrón? Es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, esto continuará. Esto continuará. Esto es muy amplio. Por hoy démosle gracias al Señor y aprovechemos. Si usted tiene un hijo privado de la libertad, aprovechemos y oremos por él. Y bueno, y oren por nosotros, hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque a veces nos quedamos cortos ante tanta necesidad. Vamos a darle gracias a Dios por este momento que hemos tenido. Lo he disfrutado al máximo. Este ministerio, hermano, esto es apasionante hablar de esto. Gracias a Dios. Soberano Salvador, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de estar aquí en este devocional de Gloria en Gloria. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta palabra, por este espacio, por poner en el corazón de mi hermano Jairo, abrirnos estos espacios para hablar de todo esto. Amado Jesús, ayúdanos, bendícenos, provee, Señor, lo que aún nos falte. Ayúdanos, provéenos los recursos necesarios para seguir haciendo este ministerio. Y te rogamos, te ruego por estos hermanos y amigos que tienen hijos privados de la libertad. Señor, no te pido por la libertad física de ellos, a menos que ya hayan dado fruto, que estén arrepentidos, bautizados y que hayan dado frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario, más que pedirte por la libertad física de ellos, te pido por la libertad espiritual. Pon en el corazón de estos jóvenes buscar de ti en esos lugares y a nosotros úsanos poderosamente para predicar tu palabra en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, bueno, Dios los bendiga. Si alguien desea, digamos que oremos por su pelado, por su muchacho, tiene un hijo en la cárcel. Si yo no puedo ir porque es de otro distrito, al menos lo ayudo a contactarse con el pastor de allá, de ese distrito, de esa cárcel. Así que si desea anotar el número, mi número es 321, voy a ponerlo acá desde otro celular. Permítame, yo lo coloco acá, 321-235-1732. Voy a ponerle ahí Pastor David, y que usted dice, hermano, tengo un hijo privado de la libertad, está en tal cárcel. Si yo no puedo ir, tranquilo, yo le ayudo, hago ahí ese puente y será de bendición. Y oramos por el muchacho y alguna consejería. Y bueno, al menos lo espiritual cuente con ello. Entonces, 321-235-1732. Ahí está. Si quiere, anótelo antes de que se lo vaya llevando ahí el flujo de mensajes. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Hermano Bonza, gracias por la oportunidad de compartir con usted. Hermano Jairo, gracias. Y a todos, que el Señor Jesús vea, disfrute este día con su familia y aproveche para orar por sus hijos. Que estén muy bien, mis hermanos.